hermanos, meditar en la palabra de nuestro Dios. Pero antes de hacerlo, hermanos, me gustaría que hiciéramos una oración especial por nuestro hermanito Ian. ¿Recuerdan a Ian, verdad? El nieto de nuestra hermana Martita, ¿verdad? Por ahí nuestra hermana Martita o nuestro hermano Camerino, ¿verdad? No supe bien, pero por ahí les informaron. No sé si me comentó, ¿verdad? Una de nuestras hermanas les comentaron que estaba internado y nosotros apenas bueno, yo me enteré anoche, ya era tarde, ¿verdad? Y no he podido hablar con el hermano, pero le hemos mandado mensajitos, ¿verdad? Diciéndole que estamos orando por él, por Ian. Lo internaron, lo llevaron a urgencia, ¿verdad? Para que pues estemos orando, hermanos, que el Señor obre en su cuerpo, que el Señor obre en su salud, que el Señor pues dirija también a los médicos, que les dé sabiduría, ¿verdad? En estos momentos también, y pues también que les dé, ¿verdad? Esa paz y ese consuelo. Nuestros hermanos sin duda están confiando en el Señor, ¿verdad? Ellos tienen su fe puesta en nuestro Señor y que pues también a veces no entendemos el por qué pasan las cosas, pero Dios siempre las permite, como se está viendo también hoy, con un propósito, ¿cierto? Y sus propósitos son buenos, agradables y perfectos. Siempre el Señor lo está permitiendo con esos propósitos, entonces oremos para que esos propósitos también se cumplan y se lleven a cabo. Así que vamos a hacer una oración, hermanos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y te damos gracias, Señor, porque sin duda tú lo estás haciendo, Señor. Tú lo estás haciendo para con nuestros hermanos, para con Ian, Señor. Queremos ponerlo en tus manos, queremos seguirte pidiendo, suplicando, rogando, implorando, Señor, tu misericordia. Sin duda, Señor, como oraba nuestro Señor Jesucristo, nuestro deseo es este, Señor, que tú obres, que tú lo sanes, que tú, Señor, te manifiestes con poder en su cuerpo, Señor, y que tú lo ayudes. Pero, Señor, como nuestro Señor Jesucristo decía, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Te pedimos que tus propósitos se cumplan, Señor, que tú utilices estos momentos, esta situación, Señor, que se está dando para que esos propósitos perfectos tuyos, Señor, se lleven a cabo. Sigue sosteniendo a nuestros hermanos, a nuestra hermana Martita, a nuestro hermano Camerino, Señor, al papá, los papás de niños, Señor, de Ian, Señor, que tú les ayudes también, que tú obres, que tú trates con ellos, Señor, que tú te manifiestes, que tú le des sabiduría a los médicos, que tú guíes, Señor, sus manos, que tú guíes, Señor, sus mentes, Señor, que tú les dirigas hacia lo que es necesario hacer, cuál es el procedimiento, Señor, correcto, adecuado, para tratar, Señor, lo que está sucediendo en el cuerpo de Dios, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, lo ponemos en tus benditas manos. Dice tu palabra que lo del reino de los cielos, Señor, es de los niños, Señor. Tú les amas, tú tomaste a nuestro Señor Jesucristo, tomó en sus brazos a esos pequeñitos mientras estuvo aquí en la tierra y los bendijo, porque ama, Señor, a todos por igual. Y te pedimos, Señor, por favor, de tu misericordia y que tú obres conforme a tu fidelidad también. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sigamos orando, hermanos, sigamos pidiéndole a nuestro Dios por nuestros hermanos, pues para que el Señor siga haciendo su obra. Y quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en Números capítulo 20. Vamos a tener, hermanos, la enseñanza, bueno, no solamente en esta porción, pero aquí vamos a iniciar. Números 20, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Números 20, del versículo 1 al versículo 5. ¿Todos ya están ahí, hermanos, en números? ¿Números qué dije? 20, ¿verdad? Números 20. Vamos a leer los primeros 5 versículos en forma alterna. Los varones, les invito a que me acompañen con el versículo 1, las damas el 2, y así juntos nos unimos en el versículo 5. Números 20, versículo 1, varones, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación
por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua. Esta fue una de las constantes quejas del pueblo de Israel ante la fatiga, ante el hambre y la sed que experimentaron en el desierto. Y es que al pueblo de Israel le costaba trabajo entender por qué habían sido llevados ¿a dónde estaban? ¿En dónde estaban? ¿Por qué habían sido llevados al desierto? Les costaba trabajo entender esto. El desierto para ellos era un lugar terrible, ¿cierto? Un lugar muy malo, como lo dice aquí, hermanos, pues no había la abundancia de la tierra prometida. Algo que Dios les había prometido. Porque miren, vayan para allá, que voy a empezar la lectura y me acompañan para poder ir avanzando. Pero en Éxodo 3, 7 al 10, cuando Dios llama a Moisés, le dice estas palabras. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra como buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Estas palabras se las dice Dios a Moisés cuando los llama, ¿verdad?, desde esa zarza ardiente. Pero se las hace también saber al pueblo. De tal manera, hermanos, que el pueblo de Israel soñaba con esta tierra. Añoraba esta tierra, ¿cierto? La quería verla. Sin embargo, al estar en el desierto y experimentar la escasez y la sequía, llegaron a cuestionar, hermanos, el por qué habían sido llevados a este lugar, al desierto. ¿Por qué Dios los había llevado ahí? ¿Por qué Moisés los había llevado ahí? Miren nuevamente en el versículo 3 al 5, en Números 20. Números 20, 3 al 5 dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué dijo? Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. No es nada como cuando alguien llega, ¿verdad? Reserva, ¿verdad?, sus vacaciones, que ha pasado muchas veces, ¿verdad? Lo hace por línea, ¿verdad? Y llega al lugar y dice, oiga, aquí no es nada de lo que nos platicaron, de lo que nos dijeron, de lo que nos vendieron, ¿verdad? Lo que se ve en las fotos, o cuando llegamos a ir a un restaurante, ¿verdad? Porque en las fotos se ve algo muy bonito, ¿no? Se ve ahí, te lo presentan en la imagen, y ya cuando te lo dan, ¿verdad?, pues es más chiquito, ¿verdad? Y pues no se ve igual. Algunos otros hasta se lo superan, ¿no? De lo delicioso que es. Pero a veces nos pasa. Y a ellos les sucedió, oiga, esto no es nada de lo que nos platicaron. A nosotros nos dijeron que íbamos a ir a un lugar, ¿verdad? Una tierra de la cual fluía leche y miel. Y esto no es nada de eso. No es nada de eso, hermanos. Sin duda alguna, para el pueblo de Israel no fue fácil el ser llevados al desierto y por el desierto. No fue nada fácil, hermanos, así como para nosotros. Tampoco lo es, hermanos, cuando esto sucede. Porque en la actualidad, hermanos, Dios sigue llevando a su pueblo al desierto. No a un desierto literal, pero sí real. A un desierto en donde, al igual que el pueblo de Israel, llegamos a luchar, llegamos a batallar, llegamos, hermanos, a experimentar la sequía, ¿verdad? La escasez, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento. Muchas veces sucede eso. Es por eso, hermanos, que hoy estaremos viendo algunos puntos muy importantes
cuanto a cuando Dios nos lleva al desierto. Ese es el título de nuestro mensaje. Cuando Dios nos lleva al desierto. Pero antes de seguir, hermanos, vamos a hacer una oración y poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que en ella está escrita, Señor, y la enseñanza que a través de ella, Señor, tú nos das a través de tu Santo Espíritu, Señor, quien abre nuestro entendimiento. Y te rogamos y te suplicamos que una vez más, como siempre lo hace, que lo haga en este momento, que abra nuestro corazón, nuestra mente, que se pueda, Padre bendito, aplique a nuestro corazón las verdades de tu palabra y que tu palabra sea como ese bálsamo, Señor, en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, que podamos ser edificados, Señor. Te lo pedimos, que tú nos dirijas, que tú tomes control de este tiempo y tus propósitos se cumplan. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Cuando Dios, hermanos, nos lleva al desierto. Cuando Dios nos lleva al desierto. Y lo primero que es importante resaltar y que podemos ver aquí, hermanos, es que cuando Dios nos lleva al desierto, no es para acabar con nosotros. Cuando Dios nos lleva al desierto, no es para acabar con nosotros como los israelitas pensaban que habían sido llevados al desierto. ¿Para qué? Para morir. Para morir, para ser acabados. Dice una vez más en el versículo 4: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y no fue la única vez. En Éxodo 14, versículo 11, acababan de salir de la tierra de Egipto y ellos ya le estaban diciendo a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ellos pensaban que habían sido sacados para morir, para ser acabados en el desierto. Luego en el capítulo 16, miren, en Éxodo 16, vamos a Éxodo 16, del versículo 1 al versículo 3, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto, ¿de dónde? De Sin, al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y es necesario que entendamos y que resaltemos que era Dios quien los estaba guiando a través de una columna de nube durante el día y a través de una columna de fuego durante la noche. Dios los guió y llegaron al desierto de Sin. Y ahí dice el versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ¿qué les decían? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y luego en el capítulo 17, una vez más lo podemos ver, 17, versículo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, ¿verdad? Y acamparon en Refidim, y no había para que el pueblo bebiese, ¿verdad? No había agua. ¿Y qué dice en el versículo 3? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hermanos, esto no era verdad, ¿cierto? Las cosas no eran así. Dios no había llevado a su pueblo al desierto para acabar con ellos, para darles muertes. Si Dios hubiera querido acabar con su pueblo, ¿en dónde lo hubiera hecho? En Egipto lo hubiera hecho. Ahí tenía el cómo, ¿cierto? Ahí tenía la manera, ¿verdad?, de poder acabar con su pueblo, dejándolo simple y sencillamente a merced de ¿quién? De los egipcios, que se enseñorearon de ellos, ¿cierto? Que cargaron, ¿verdad? Y los hicieron servir, dice la palabra de Dios, con dura servidumbre, que fueron crueles con ellos. Sin embargo, Dios no los dejó.
Entre más los oprimían, dice ahí en el capítulo 11, los egipcios, dice que ellos, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Más crecían. Y se multiplicaban y se fortalecían, porque Dios estaba con ellos. Dios no quería acabar con su pueblo, hermanos. Esto es algo que el diablo sí busca hacer con nosotros. El diablo sí busca acabar con nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 5, ustedes lo conocen, que el diablo anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Él sí busca acabar con nosotros. Él es el principal ladrón, hermanos, que busca hurtar, matar y destruir. Él sí quiere acabar con nosotros, pero no nuestro Señor, hermanos. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Él ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Ya lo hemos visto, Él quiere que la disfrutemos, Él quiere que vivamos, hermanos. Además de que Dios también nos dice a su pueblo que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Esa es una mentira del enemigo, que Dios quiere acabar con nosotros. Dios no quiere acabar con nosotros. Hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto, no es para acabar con nosotros. Al igual que número 2, no es porque Dios le guste, hermanos, vernos padecer y sufrir. Esto es algo que no deleita a Dios. Esto es algo que no le gusta a Dios. La Biblia nos muestra, hermanos, que tenemos un Dios que le duele vernos sufrir, que le duele vernos padecer. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo, aún sabiendo que Lázaro iba a resucitar, cuando llegó ahí a la casa, ¿verdad?, de Marta, de María, de Lázaro, y vio a todas las personas, a Marta y María llorando, ¿verdad?, por la muerte de Lázaro, el Señor Jesucristo se conmovió de ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Mostró empatía, ¿cierto? Mostró empatía para con él. Miren lo que dice Isaías, capítulo 63, versículos 8 y 9. Isaías 63, 8 y 9. Hermanos, tenemos un Dios que le duele vernos sufrir. Isaías 63, 8 y 9. Isaías 63, 8 y 9. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, ayúdenme. ¿Qué dice? Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días en la antigüedad. Dice, en toda angustia de ellos, Él, a Dios le duele, hermanos, vernos. A Dios le duele, Dios se compadece de nosotros, hermanos. Y qué bendición, hermanos, es esto, saber que tenemos un Dios que no es insensible al dolor, ¿cierto? Pero tampoco es insensible a la maldad, hermanos, humana. Pues como también lo dice ahí en Éxodo 3:7, tenemos un Dios que ve nuestra aflicción. Tenemos un Dios que oye nuestro clamor. Tenemos un Dios que conoce nuestras angustias y en su tiempo oportuno actúa a nuestro favor, hermanos. Sea para aliviar ese dolor o sea, hermanos, para tratar con la maldad del hombre. Como lo vemos ahí en Génesis. Miren lo que dice ahí en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, porque al ver la maldad, hermanos, cómo se había multiplicado, dice la palabra de Dios que esto le dolió en su corazón. Imagínense cómo estará ahorita, hermanos, el corazón de nuestro Dios al ver la maldad en nuestro tiempo, ¿cierto? En nuestra humanidad, hermanos, en nuestra sociedad, cómo se ha multiplicado, cómo se ha corrompido, ¿cierto? Toda la inmoralidad que se ha, y lo pudimos ver ahí en las Olimpiadas, ¿cierto? En el inicio de las Olimpiadas, qué tremendo, toda la perversión que se está dando, ¿verdad? Y lo proyectan, ¿verdad? A nivel mundial, y todas las personas ahí mirando, muchos de ellos gozando, gracias a Dios por nosotros, ¿verdad? Que dijimos, no, esto no está bien. Esto no es correcto, esto no es de Dios, al contrario, va en contra de Dios. Eso es del diablo, hermanos. A Dios le duele en su corazón. Miren lo que dice ahí en Génesis 6, versículo 5 al versículo 6. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. Génesis 6, 5 y 6. ¿Qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era
se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y que dice, y le dolió en su corazón, hermanos, al ver el corazón malvado del hombre, es que era de continuo solamente el mal. Dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, esto no quiere decir que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre como si se hubiera equivocado, decir, híjole, me equivoqué. No debe haber creado al hombre, no lo debía haber hecho, no se refiere a eso, hermanos. Todo lo que Dios hizo, dice en la palabra de Dios, y en verdad que así fue, como Él lo creó y lo hizo bueno en gran manera, ¿cierto? Bueno en gran manera. El problema fue el hombre. El problema fue la decisión del hombre. Porque dice en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre fue el que buscó la perversión, fue el que buscó el pecado, desobedecer a Dios. Tampoco quiere decir, hermanos, que Dios no supiera lo que iba a suceder, pues Él es omnisciente. Él sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a desobedecer, pero respetó el libre albedrío del hombre, ¿cierto? La libertad que tenemos. Lo que quiere decir esto, hermano, lo que encontramos aquí en Génesis 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Quiere decir, hermanos, que Dios lamentó que el hombre que había creado no aprovechara la oportunidad de ejercer su libre albedrío para hacer el bien. Eso lo lamentó Dios. Que ese hombre, que esa mujer que Dios había creado, no hubiera hecho las cosas bien, no hubiera escogido bien, no hubiera hecho lo correcto, sino hubiera hecho lo malo. Y eso fue lo que le dolió en su corazón. Y es que Dios, hermanos, siempre ha querido lo mejor para nosotros. Siempre ha querido lo mejor para su pueblo. Es por eso que ante la libertad que tenemos para elegir, hermanos, el ruego de nuestro Señor es que escojamos la vida, ¿cierto? Miren lo que dice el Deuteronomio 30. Que escojamos la vida, que escojamos el bien, que escojamos andar en sus caminos. Deuteronomio 30, versículo 19 y 20, dice así. Los que estén ahí conmigo, por favor, lean lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Deuteronomio 30, 19. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué dice el 20? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que, hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto, no es para acabar con nosotros. Dios no quiere acabar con nosotros. Y gracias a Dios por eso, amén. Porque si fuera por nuestras obras, hermanos, ya desde hace tiempo, ¿cierto? Si fuera porque, ¿cómo son nuestras obras, hermanos? Son pecaminosas, ¿o no? Queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. Cuando Dios nos lleva al desierto, hermanos, no es porque a Dios le guste vernos padecer, porque a Dios le guste vernos sufrir. Como todo un padre que ama a sus hijos, se duele cuando sus hijos sufren, cuando sus hijos padecen, cuando sus hijos, ¿verdad?, no le están pasando por las circunstancias bien. A Dios le duele, hermanos, vernos sufrir. Pero también, hermanos, en tercer lugar, cuando Dios nos lleva al desierto, no es para que nos quedemos en él. Y esto también es una gran lección. Cuando Dios nos lleva al desierto, no es para que nos quedemos en él. Hermanos, esto es algo que debemos tener siempre presente. El desierto, sea cual sea esa etapa, esa época, esa temporada, ese momento que estemos viviendo, el desierto es temporal. El desierto es pasajero. El desierto no es para siempre. Dice ahí en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo le llama? Le llama leve, pero le llama también tribulación momentánea. Es por un momento.
No será para siempre. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, también nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuánto? Por un poco de tiempo. No es para siempre, hermanos. Y es que, hermanos, es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que el desierto, cuando Dios llevó a su pueblo al desierto, el plan de Dios no era que ellos se quedaran ahí para siempre. Ese no era el plan de Dios, ¿cierto? No era el plan de Dios, hermano. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Moisés cuando lo llamó ahí desde la zarza? Esa zarza que no se consumía y que leíamos al principio. ¿Cuál fue la promesa? Así es, era sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Esa era su promesa. Ahora, para llevarlos a la tierra prometida, ¿por dónde debían pasar? Por el desierto. Ese era el plan de Dios también. Y ahorita vamos a ver por qué. Era el plan que ellos pasaran por el desierto. Sin embargo, ¿cuál era el plan? Llevarlos a Canaán. Llevarlos a la tierra prometida, hermanos, por lo que el plan de Dios nunca fue que se quedaran en el desierto. Ese nunca fue el plan de Dios, que se quedaran ahí en el desierto padeciendo. El pueblo de Israel se quedó más tiempo, hermanos, exactamente ¿cuántos años se quedó más tiempo? 40 años por su desobediencia, por su incredulidad, por su rebelión. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era sacarlos, conducirlos a través del desierto, ¿verdad? Para que sus propósitos se cumplieran, pero era que llegaran hasta Canaán. Sin embargo, el pueblo tuvo que estar dando más vueltas y vueltas y vueltas, y el tiempo se prolongó en el desierto 40 años más por su rebelión y por su incredulidad. Miren, vamos a Números capítulo 14, versículo 26 al 35. Números 14, 26 al 35. Hermano, hermana, ¿a usted le gusta el desierto? Esas temporadas, esas épocas, ¿verdad? Esas circunstancias, ¿verdad? A través de las cuales nosotros luchamos, batallamos, padecemos, ¿verdad? Experimentamos la escasez, la sequía, ¿verdad? Enfrentamos las pruebas. ¿Nos gusta ese tiempo? Sin duda que a nadie. Hermanos, esto es un ejemplo para nosotros. Si no queremos pasar más tiempo, hermanos, es necesario que confiemos en nuestro Señor y que hagamos su voluntad. El pueblo no lo hizo y el castigo de Dios fueron 40 años más. Miren lo que dice del versículo 26 al versículo 35. Dice el 26: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿27 ustedes? Contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre nosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llorarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Qué tremendo, ¿no?
Qué tremendo, hermanos, las consecuencias de la rebelión, de la incredulidad de este pueblo que no quiso ir a la conquista, ¿verdad? A conquistar la tierra prometida cuando Dios les decía que fueran, ¿cierto? Cuando Dios utilizó a Caleb y a Josué, ¿verdad? Hijo de Jefone, para que se levantaran, ¿verdad? Confiaran en Dios y que fueran a conquistar la tierra. No quisieron ir. Y como consecuencia de eso, Dios los castigó. 40 años dando vuelta en el desierto. En algún momento ellos, no lo dice cuándo, pero aquí nos dice que lo dijeron, ¿cierto? En algún momento ellos llegaron a decir, ¿verdad? Y yo quiero pensar, tal vez cuando supieron que iban en el desierto, decir, ¿cómo? Tal vez nosotros aguantamos, ya estamos grandes, ¿verdad? Estamos curtidos, hemos estado aquí en una servidumbre, y pues andar por el desierto, bueno, a lo mejor podemos, pero los niños van a ser por presa, no van a aguantar. Pero el Señor les mostró, ¿cierto?, que no solamente los había sustentado, sino que ellos eran los que iban a entrar. Y aquí podemos ver la misericordia de Dios, porque aún a pesar de este castigo de 40 años más en el desierto, hermanos, su promesa, la promesa de nuestro Dios seguía firme. Llevarlos a la tierra prometida. Los de 20 años para arriba ya no la verían esta promesa cumplida. Ya no la disfrutarían, sin embargo, sus hijos sí, hermanos, porque entrarían y la conocerían. Disfrutarían de esta tierra, hermanos. Esto en verdad, hermanos, es esperanzador. Porque, hermanos, esto nos lleva a descansar en nuestro Dios. Sabiendo, hermanos, que sea cual sea nuestro desierto, llámense pruebas, llámese escasez económica, llámese desaliento o desánimo, llámese soledad, llámese tristeza, llámese pesar, llámese enfermedad, llámese sequía espiritual, llámese falta de fruto o cualquier otra, hermanos, pasamos por algo, hermanos, que no durará para siempre. Que es temporal, que es pasajero, hermanos. Ahora, esto no quiere decir que Dios produjo cada una de estas cosas, ¿cierto? Esto no quiere decir, hermanos, que Dios produjo todos estos desiertos, porque muchas veces los desiertos por los cuales atravesamos son producto ¿de qué? De nuestro mal actuar, de nuestras acciones, de nuestras obras. Sin embargo, Dios los permite y nos lleva a través de ellos para cumplir sus propósitos. Para cumplir sus propósitos, hermanos, a través de ellos. Por lo que nuestro siguiente punto, número 4, es, hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto es para afligirnos. ¿Qué? ¿Para qué dije, hermanos? Para afligirnos. Miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 8. ¿Lo pueden creer, hermanos? Que cuando Dios nos lleva a los desiertos, ¿verdad?, sea para afligirnos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2. Deuteronomio 8. 1 y 2. ¿Ya están ahí, hermanos? Miren lo que dice, acompáñenme con la lectura. ¿Qué dice? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y luego dice el 2. Síganme con sus vistas, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dios nos llevó al desierto. Estos 40 años en el desierto. ¿Para qué dice? Para afligirte. Y luego dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero lo primero que encontramos, ¿cuál es ese propósito, hermanos? Para afligirte, hermanos. Ante esto alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que un Dios que nos ama, un Dios de amor, hermanos, y quiere lo mejor para nosotros, haga eso? Que nos lleve a un lugar para ser, ¿cómo dice aquí? Afligidos. Para afligirnos, hermanos. Sin embargo, es precisamente porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros que hacemos. Es porque Dios nos ama. Es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es que, hermanos, la palabra afligir significa causar molestia o sufrimiento. Causar molestia o sufrimiento. ¿Y aquí cómo es posible
que Dios me esté llevando para que en mí se cause, se ocasione esa molestia, ese sufrimiento. Quiere decir también causar tristeza o angustia, algo que muchas veces se produce en medio del desierto. La tristeza, la angustia, quiere decir también preocupar o inquietar. Preocupar o inquietar. Esto es lo que quiere decir afligir, hermanos. ¿Cómo es posible que Dios nos lleve al desierto para esto? Ahora, hermanos, volvemos a lo mismo. No es que Dios produzca esto en nosotros. Dios no produce la molestia. Dios no produce el sufrimiento. Dios no produce la tristeza, ¿verdad? Así como Él es del mundo. Vamos a estar viendo. Dios produce una tristeza para arrepentimiento. Dios no produce angustia. Dios no produce la preocupación, el afán en nosotros. Dios no lo produce, ¿cierto? Al contrario, Él quiere que no lo hagamos. Dios no nos inquieta. No es Dios. Es a través, hermanos, de los desiertos que Dios permite que eso se produzca en nosotros. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito, en primer lugar, de humillarnos, de mantenernos humildes. Y es que otra versión, hermanos, traduce este versículo 2 de esta manera: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. ¿Dónde te humilló? ¿Dónde te humilló? No en el sentido de menosprecio, hermanos, sino en el sentido de quebrantamiento, a fin de que seamos humildes para buscar el cambio. Es que, hermanos, muchas veces no somos humildes para reconocer nuestro estado, nuestra situación y buscar el cambio. Dios nos tiene que llevar a esos desiertos para tratar con nosotros, para quebrantarnos, para que nosotros nos humillemos delante del Señor y entonces busquemos lo que Dios quiere en nosotros. Que busquemos depender de Él, que busquemos y le permitamos hacer esa obra que Él quiere hacer, que Él nos perfeccione, que Él nos moldee, que Él nos transforme, que sus propósitos se cumplan. Hermanos, a veces Dios nos lleva a los desiertos para humillarnos. Y es que, como veíamos, hermanos, también en esta semana, la realidad es que ninguno de nosotros, hermanos, nos gusta ser afligidos. No nos gusta ser entristecidos, hermanos, porque nuestro deseo es ser felices, ¿cierto? Nuestro deseo es disfrutar de la felicidad. Sin embargo, en ocasiones es bueno, hermanos, dejar que esta emoción de la aflicción, de la tristeza, hermanos, invada nuestro corazón para que reaccionemos, para que volvamos nuestro corazón a Dios, a fin de que seamos sanados, a fin de que seamos transformados, porque, como yo les decía, este es el propósito de la tristeza que Dios produce en nosotros. Miren, vamos a segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 11. Cuando las cosas están bien, es fácil decir, ¿verdad? Ese versículo de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando las cosas se complican, ahí ya no es tan fácil. Ahí ya no es tan fácil, ahí batallamos. Pero Dios quiere llevarnos ahí, hermanos, para afligirnos, para afligirnos, para humillarnos, para que nosotros seamos humildes y reconozcamos, hermanos, la necesidad de Él y que necesitamos cambiar. Miren lo que dice 2 Corintios 7, versículo 8 al versículo 11. 2 Corintios 7, 8 al 11. Ustedes, por favor, el 8. ¿Qué dice? Porque aunque os conociste con la carta, no me pesa, aunque no se lo lamento, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Les ocasionó, ¿verdad? Esa tristeza los contristó. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Eso es lo que me gozo, el resultado de eso. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Qué dice el Dios? El 10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, fíjense los resultados. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, verdad? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pero esto gracias a qué? A que fueron contristados, a que experimentaron esa tristeza, a que fueron quebrantados. Y entonces
8 al 11, y yo lo voy a leer en otra versión, versículo 8. No lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Versículo 9, 8, 9, sí, ¿verdad? Estamos 7, 9. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Quiero repetir esto, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos y que muchas veces para eso nos lleva a los desiertos, nos aleja del pecado y trae como resultado ¿qué? La salvación. ¿Cuántos aquí reconocemos que gracias a los tiempos difíciles que experimentamos antes de conocer a Cristo fue que llegamos a Él? ¿Cuántos? ¿Pueden levantar su mano? Fíjense, hermanos, ahí está. Ahí está. Ahí está. El propósito por el cual Dios nos lleva a los desiertos es para afligirnos, es para, hermanos, humillarnos, para que nosotros nos dobleguemos delante de Él, reconozcamos nuestro estado y nos volvamos a Él arrepentido. Y entonces se dé el cambio. Lo vuelvo a leer, el 10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Versículo 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Pero gracias a Dios que nos llevó a esa situación y se produjo. Gracias a eso, hermanos. Esta es la razón, hermanos, por la que Dios llevó a su pueblo al desierto. Y muchas veces también nos lleva a nosotros. Porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos. Porque ahí es como vamos a estar viendo, hermanos, cuando más atentos estamos de nuestro Señor. Cuando más sensibles estamos ante la palabra de nuestro Dios. En medio de los desiertos. Es por eso, hermanos, que también número 5, cuando Dios nos lleva al desierto es para probarnos. Es lo que dice ahí en Deuteronomio 8, ¿cierto? Vamos a regresar, hermanos, Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2 dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Si me ayudan a leer este versículo 2 nuevamente, Deuteronomio 8, 2, ¿qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando Dios nos lleva, hermanos, a través del desierto, cuando Dios nos lleva al desierto, es para probarnos. ¿En qué? Aquí lo dice este versículo 2. Ayúdenme ustedes. ¿En qué nos quiere probar nuestro Dios? ¿Qué quiere probar nuestro Dios? Ayúdenme a decirlo. Nuestro corazón. Guardar los mandamientos. Así es, dos cositas, ¿cierto? ¿En qué nos quiere probar Dios? En primer lugar, en lo que hay en... ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? Nosotros podemos decir muchas cosas, ¿cierto? Porque el corazón es engañoso. El corazón es perverso. Que nos hace decir muchas cosas que realmente no están en nuestro corazón. Pero Dios conoce el corazón. Nosotros vemos el exterior, pero Dios ve el corazón. Y no solamente lo ve, dice la palabra de Dios que Dios escudriña la mente y el corazón. Él sabe cuál es el estado de nuestro corazón. Pero a veces, hermanos, nosotros necesitamos ir al desierto para que eso sea manifestado. No para Dios
sino para que nosotros nos demos cuenta. Para que nosotros lo reconozcamos y que nosotros vayamos a Dios para que Él nos sane. Dice la palabra de Dios ahí nuevamente, hermanos, para saber lo que había en tu corazón. En tu corazón. Es ahí, hermanos, cuando se manifiesta verdaderamente nuestro carácter. Dice la Nueva Traducción Viviente, y te puso prueba para revelar tu carácter. Para, en otras palabras, para que saliera a la luz lo que realmente somos. De hecho, en nuestros dichos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? O a veces llegamos a decir, salió el cobre, ¿no? Salió el cobre. ¿A través de qué? Pues de las circunstancias que se están presentando. Hermanos, Dios nos lleva a los desiertos. Permite que pasemos por pruebas para que se deje al descubierto lo que realmente somos. ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cuál es nuestro carácter? Que ahí se vea, hermanos. Ahora, ¿con qué propósito es esto, hermanos? Con el propósito de fortalecer nuestro carácter, con el propósito de forjarlo, como podemos verlo, hermanos, en la siguiente anécdota. Porque es lo que quiere de Dios. Ahí en Primera de Pedro dice que después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es lo que quiere el Señor, perfeccionarnos. Pero escuchen esta anécdota, hermanos, que me llamó mucho la atención. Dice, en una ocasión, un hombre encontró el capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder verla cuando saliera de él. Yo creo que todos hemos visto un capullo, ¿cierto? Una mariposita ahí, ¿verdad? Que está en el capullo. Un día vio que había aparecido un pequeñito orificio, diminuto. Y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa dentro del capullo luchaba para poder salir. ¿A través de qué? De ese pequeñito orificio. El hombre observó que forcejeaba para poder pasar su cuerpo a través de ese pequeño orificio en el capullo. Hasta que llegó un momento, él se desesperó, también estaba sufriendo, ¿verdad? Con la mariposita, viendo que pues tal vez no podía, se habrá atorado, ¿verdad? No puede salir, ¿qué pasa, verdad? Entonces este hombre, ¿verdad? Viendo que estaba luchando, le pareció bien, ¿verdad? Ante esa lucha, ¿verdad? El ayudarle un poquito y abrirle, ¿verdad? Un poco más al orificio para que la mariposa pudiese salir. Dice, y de esta manera por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, al encontrarse fuera, tenía el cuerpo muy débil y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando porque se esperaba que en cualquier instante, ¿verdad? Las alas se desdoblarían, ¿verdad? Y la mariposa saldría a surcar, ¿verdad? Los vientos y a volar. Algo que no sucedió. La mariposa solo podía arrastrarse en círculos con su cuerpo débil y sus alas dobladas. Nunca llegó a volar. Y tristemente la mariposa lentamente pero murió. Y es que lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la pequeña abertura del capullo y la lucha de la mariposa para salir por allí era la forma en que el cuerpo de la mariposa se fortalecía y haría que sus alas estuvieran grandes y fuertes para luego volar. Qué tremendo, ¿no? Y creo, hermanos, que esto es muy similar a nosotros. Creo que esto es muy similar al proceso que Dios utiliza para fortalecernos y forjar ¿qué? Nuestro carácter. Creo que es muy similar, hermanos, a lo que sucede en la vida cristiana, porque en ocasiones nuestras vidas se encuentran frente a un pequeño orificio llamado, ¿de qué estamos estudiando? Desierto, por el que tenemos que cruzar y muchas veces nos encontramos batallando, nos encontramos sufriendo, nos encontramos luchando, inclusive a veces llegamos a derramar lágrimas por el esfuerzo, por lo que estamos sufriendo, y por más que miramos en todas direcciones, todo parece ser sequía, todo parece ser dolor, todo parece ser confusión y sufrimiento. Como resultado de esto, hermanos, a veces nos desesperamos y buscamos la salida más rápida. Buscamos, ¿verdad?, ayudarle a Dios y ayudarnos a nosotros, pensamos. Cuando para Dios, en su trato para con nosotros, hermanos, no existen soluciones instantáneas, ¿cierto?
¿Qué es lo que Dios quiere? Que pasemos, que atravesemos ese desierto, que nos mantengamos firmes, agarrados del Señor, fortaleciéndonos en Él para seguir adelante y que la obra de nuestro Dios en nuestras vidas se complete, se perfeccione, hermanos. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista que el desierto forja el carácter conforme a Dios y lo fortalece y desistimos. En segundo lugar, hermanos, también, hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto es para probarnos, no solamente en cuanto a lo que hay en nuestro corazón, sino también en cuanto a nuestra fidelidad. Miren lo que dice ahí en Deuteronomio 8, versículo 2 nuevamente, porque dice, hermanos, ahí, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quiere probarnos, hermanos, ¿en qué? En nuestro corazón, en lo que hay en nuestro corazón, que quede descubierto lo que verdaderamente hay, como lo dice ahí en Primera de Pedro, ¿cierto? Que es probada nuestra fe a través del calor de las pruebas, ¿verdad? Y es purificada como por fuego, porque surgen las impurezas, ¿cierto? Y entonces, yendo a Dios, pueden ser retiradas y nuestra fe y nuestro carácter y nuestra vida puede ser más pura, más limpia, más santa. Lo mismo pasa con el Señor, hermanos, en el desierto. Y lo mismo podemos ver aquí. Dios nos lleva al desierto para saber si habemos de guardar o no sus mandamientos. ¿En qué nos prueba, hermanos? En su fidelidad. Hermanos, hay un dicho también que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Hay mucho trecho, hermanos. Sin embargo, ahí es donde se ve si estamos comprometidos, ¿cierto? En hacer las cosas o no. Ahí en el calor de las pruebas, hermanos, en el desierto. Y si lo estamos, entonces vamos a crecer. Si estamos firmes en el Señor, vamos a madurar. Si estamos haciendo la voluntad del Señor, aunque no es fácil, ¿verdad? Y nos aferramos de Él, pues vamos a cumplir, ¿verdad? Los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Pero si no es así, hermanos, si no es así, si no estamos firmes en el Señor, si no estamos verdaderamente dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios, a pesar de lo que nuestros ojos ven, a pesar de lo que está sucediendo, a pesar, ¿verdad?, de las cosas que se están dando, las circunstancias, entonces, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces nuestro Dios va a tratar con nosotros, para que nuestro corazón entonces esté dispuesto a obedecer verdaderamente, para que nosotros, cuando entremos en esa tierra prometida, podamos hacer la voluntad de nuestro Dios, podamos cumplirlo, podamos llevarlo a cabo. Hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto es para vivirnos, es para probarnos, hermanos, pero también, hermanos, es para hablar a nuestro corazón. Miren lo que dice Deuteronomio. Ya estamos terminando, hermanos. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme a leer Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice? Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora vamos a Oseas, capítulo 2, versículo 14. Cuando Dios nos lleva al desierto, hermanos, es para hablar a nuestro corazón. Oseas 2, 14. Oseas 2, 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Oseas 2, 14. ¿Amén? Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice Oseas 2, 14? Creo que todavía no, ¿verdad? Sí está, hermanos, ahí en Oseas, ¿verdad? Sí está Oseas en la Biblia. Oseas 2:14. Antes de Amós, Oseas 2:14. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando Dios nos lleva al desierto, hermanos, ¿para qué es? Es para hablar a nuestro corazón. Hermanos, no hay mejor momento en el que estemos más sensibles, en el que estemos más receptivos que en los momentos de aflicción y de dolor, ¿cierto? No hay momentos en los cuales estemos más atentos a la palabra de nuestro Dios, a lo que Dios tiene que decirnos, hermanos, que en los momentos
cuando estamos padeciendo, por lo que cuando Dios nos lleva al desierto, hermanos, es para hablar a nuestro corazón, a fin de que nosotros prestemos atención, a fin de que nosotros le escuchemos y entonces podamos ser transformados. De ahí que les dice que es necesario que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que necesitamos estar atentos, hermanos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, a la palabra de Dios. No esperar a que Dios nos lleve a esos desiertos para entonces poner atención, sino estar atentos siempre a su palabra. No esperar que estemos en problemas, que estemos en situaciones difíciles, para entonces sí, ¿verdad? Decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cuál es la manera? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para poder salir adelante? Hermanos, Dios quiere que estemos atentos, pero a veces es necesario, porque Él no logra captar nuestra atención. Hay muchas cosas que en este mundo nos distraen, ¿cierto? Y que nos apartan y que nos alejan de Él. Nuestro oído no está atento al Señor. Y entonces Dios nos lleva al desierto para que estemos atentos, para que estemos cerca del Señor, para que estemos escudriñando su palabra, para que estemos meditando en Él. Y por último, hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto, y esto es una bendición, es para después llevarnos a la tierra prometida. ¿Amén? Porque ese es el final, esa es la meta, ese es el destino. Cuando Dios nos lleva al desierto, hermanos, es para llevarnos a la tierra prometida. Y aquí vamos a terminar, hermanos, ya se nos agotó el tiempo, pero miren lo que dice 2 Corintios 4, versículo 13 al 18. 2 Corintios 4, 13 al 18. Qué bendición, hermanos. Yo creo que después de esto vamos a ver los desiertos de diferente manera. Amén. ¿Verdad que son una bendición en nuestra vida? Y gracias a Dios cuando Dios nos lleva a ellos. Busquemos, hermanos, que no sea por causa nuestra, pero aún si así fuera, Dios lo quiere utilizar para que sus propósitos se cumplan en nosotros. Miren lo que dice, hermanos, 2 Corintios 4, versículo 13 al versículo 18. Dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué dice el 14? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y luego en el capítulo 5 dice que sabemos que si nuestro tabernáculo, ¿verdad?, se le deshiciere, tenemos de Dios un edificio, ¿cierto? Una casa no hecha de manos, ¿verdad?, eterna en los cielos, una morada que nos está guardando. Hermanos, eso es lo que nos espera, eso es lo que nos aguarda, y eso es lo que debemos tener presente, hermanos. Cuando Dios nos lleva, hermanos, a un desierto, es para luego llevarnos a cosechar sus promesas, a cosechar las promesas que Dios tiene. Dios les había prometido que los sacaría para llevarlos a la tierra prometida, y así fue. Dios los llevó. Es más, qué bendición, cuando llegaron a la tierra prometida y comieron del fruto de la tierra, en ese momento, ¿qué es eso? Dios los había sustentado como nunca los dejó. Y aquí está, ya no lo vamos a poder ver ahí en Deuteronomio. Pero cuando ellos comenzaron a disfrutar de ese fruto de la tierra, de la promesa, esa provisión que Dios les había dado cesó. Y Dios los siguió sustentando, pero a través de esas promesas que Dios le había hecho. Hermanos, Dios es un Dios fiel, que cumple lo que promete. Que cumple lo que promete, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de estar seguros. Esa es la confianza que debemos de tener en Él, en nuestro Señor, que Él va a cumplir sus promesas. Cuando Dios nos lleva al desierto, hermanos, es para después llevarnos a la tierra prometida, a la cosecha de sus promesas. Esas promesas que Dios nos ha hecho. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Ante todo esto, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos tomar la decisión de no perder nuestra confianza en Dios.
El pueblo de Israel la perdió. El pueblo de Israel desconfió de Dios. El pueblo de Israel dudó de Dios. El pueblo de Israel fue incrédulo y estuvo 40 años más en el desierto. Hermanos, nosotros necesitamos confiar en Dios. Y por también, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos obedecer a nuestro Dios. Necesitamos hacer su voluntad. Es por eso que les dice, hermanos, que cuidaran cuando entraran a la tierra prometida, cuidaran de poner por obra cada uno de sus mandamientos, de cumplir su ley. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Hermanos, estamos atravesando por algún desierto. Hemos atravesado en el pasado por algún desierto. Sin duda, hermanos, mientras Dios nos preste vida, porque es la manera en la cual Dios trabaja en nosotros, más adelante, si no es ahorita, tal vez que enfrentemos, Dios nos lleve a algún desierto. Pero tenemos que tener presente eso, hermanos, que es con un propósito, ¿cierto? Si es necesario para afligirnos, humillarnos, quebrantarnos, para que nos volvamos a Él, para que cambiemos, para probarnos, hermanos, lo que hay en nuestro corazón y seguirnos perfeccionando, puliendo nuestra fe, nuestro carácter, pero también, hermanos, probar nuestra fidelidad. Y si estamos firmes en el Señor, hacernos más firmes en Él. Y si no, pues entonces trabajar en nosotros para que tomemos la decisión de ser fieles a nuestro Dios. Hermanos, pidámosle a nuestro Dios que Él nos ayude. Y hermanos, no tratemos de esquivar esos tiempos que Dios permite en nuestra vida. Si Dios nos ha llevado ahí, es porque quiere que los atravesemos. Pero debemos de confiar en lo que dijo Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos has mostrado en esta mañana. Cuánto batalló el pueblo de Israel, pero es la misma manera en la que muchas veces nosotros batallamos. Pero te damos gracias, Señor, como dice tu palabra, que debemos dar gracias en todo, porque esta es tu voluntad para nosotros. Tú lo permites con un propósito. Y gracias a Dios, Señor, porque tú quieres seguir trabajando en esta vida. Yo te quiero pedir, Señor, por aquellos hermanos que están atravesando, Señor, por algún desierto en su vida, en ese momento, que tú los estás llevando, los estás guiando ahí, sea por la razón que sea, pero que tú estás permitiendo que ellos estén ahí. Que tú les ayudes, Señor, a estar firmes, que su fe no flaquee, que ellos puedan estar confiando en ti, dependiendo de ti, que tú los ayudes, Señor, que tú los fortalezcas, que tus propósitos se cumplan. Y de la misma manera, Señor, que tú les ayudes a esforzarse y ser valientes para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres, Señor, hacer en y a través de ellos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, porque en algún momento se vamos a atravesar por algún desierto. En el pasado, sin duda, lo hemos hecho, y así será necesario, Señor, en nuestra vida más adelante, porque tú quieres seguir trabajando en nuestra vida, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos a ti, a escuchar tu voz, a poder estar cerca de ti, Señor, a no apartarnos de ti, a poder estar fortaleciendo nuestra fe, a estar buscando, Señor, hacer tu voluntad, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener presente que cuando tú nos llevas a un desierto, es para llevarnos a la tierra prometida, Señor, y poder disfrutar de cada una de esas promesas. Ayúdanos, así con rostros inclinados, ojos cerrados. Habrá alguien en esta mañana que esté atravesando tal vez en su vida, en este tiempo, en este momento, por algún desierto, llámese pruebas, llámese enfermedad, llámese escasez, llámese como se llame. Habrá alguien que dice el pastor: ore por mí. El Señor me ayude, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor está permitiendo en su vida. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Estoy atravesando en mi vida por un desierto. Dios me está llevando, Dios me está trayendo. Ahora comprendo con un propósito. Que el Señor me ayude. Gracias a Dios, hermanos. Puedes bajar tu mano. He visto tu mano. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Puede bajar su mano, manita derecha. Hermanos, oremos unos por otros. Un momento más vamos a tener un tiempo de eso. Tal vez los demás podrían decir: bueno, gracias a Dios no tenemos una vida perfecta, pero gracias a Dios, ¿verdad? El Señor nos está ayudando y estamos disfrutando, ¿verdad?, de las bendiciones de nuestro Dios. Hermanos, no esperemos a que vengan los desiertos para que Dios trate con nosotros.
Busquemos al Señor para que Él nos perfeccione, para que Él nos transforme, para que Él nos cambie, para afianzarnos en su fe, estar atentos a su palabra y hacer su voluntad. Padre bendito, yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos y hermanas que levantaron su mano, que hay un buen número de hermanos que reconocen que en su vida hay un desierto, que están atravesando por un desierto. Yo te quiero pedir, Señor, que tú les ayudes. Yo te quiero pedir que tú les sostengas, yo te quiero pedir que tú les guíes, yo te quiero pedir, Señor, que tú uses este tiempo para poder seguir trabajando en sus vidas. Que tú les ayudes, Señor, y les afiances para que su fe pueda ser firme, que su fe no flaquee, que ellos puedan seguir confiando en ti y que tú les ayudes, Señor, para hacer tu voluntad. Porque eso es lo que necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a esforzarnos y ser valientes para no apartarnos de la derecha ni izquierda, Señor, sino hacer lo que tú quieres que hagamos. A no buscar, Señor, las soluciones inmediatas, a no buscar, Señor, aliviar lo que es necesario, Señor, llevar a ti. Tú has permitido en nuestra vida para que nosotros nos volvamos a ti y entonces que podamos cambiar, que podamos ser transformados. Ayúdanos, Señor, porque queremos, Señor, ser en tus manos esas vasitas de las cuales tú hagas, Señor, esa vasija que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues quiero invitarles, no lo teníamos en el programa, pero quiero invitarles a que puestos en pie entonemos ese canto que se llama Caminando voy para Canaán. A ver, hermanos, vamos hacia Canaán, hacia nuestra Canaán espiritual. Hermanos, es necesario que nos mantengamos firmes. Dice, si usted no va, no me impida a mí. Es necesario que nosotros vayamos, ¿verdad? Que estemos firmes, ¿verdad? Y que busquemos siempre, agarrados de la mano del Señor, hacer su voluntad. ¿Alguien que me pueda ayudar? Pues ya lo conocemos ese canto. Caminando voy para Canaán. ¿Se acuerdan cuál es la primera estrofa? ¿Cómo empieza? Así empieza, ¿verdad? Caminando voy. Vamos a entonar, hermanos. Caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán, gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Si usted no va, no me impida a mí. Si usted no va, no me impida a mí. Si usted no va, no me impida a mí. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Al venir Jesús, yo me voy con Él. Al venir Jesús, yo me voy con Él. Al venir Jesús, yo me voy con Él. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pueden tomar su lugar y bueno, este es el momento también para despedir a nuestros hermanos que están en la transmisión. Nosotros todavía seguimos con lo que resta del programa, pero gracias a Dios que pudieron estar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos. Anhelamos que el Señor les bendiga y de la misma manera estaremos orando por ustedes para que el Señor les ayude. Tal vez alguno de ustedes está pasando por algún desierto. El Señor les ayude a estar firme en su confianza en Dios y en su obediencia también, y que los propósitos de nuestro Dios se cumplan en su vida. Que estén bien, hermanos. Les esperamos en la siguiente transmisión.